le quería proponer, doctora, le voy a pedir al equipo que nos grabe este incidente, este fenómeno de mexicanos y mexicanas que abiertamente se expresan tanto en México como acá en los Estados Unidos a favor de un hombre que inició su carrera electoral hace ya varios años, ofendiéndonos y llamándonos narcotraficantes, violadores, que durante su término implementó una serie de políticas en contra de mexicanos, de hispanos en lo general, de inmigrantes, que separó a niños de sus papás, creando un verdadero infierno para ellos, y que además, bueno, ha resultado ser muy fascista en sus planteamientos, muy ajeno al medio ambiente también, muy ajeno a las causas de las minorías y más bien cercano, ni siquiera a la clase trabajadora caucásica, sino pues vamos al empresariado y a las élites acá en los Estados Unidos. Pero hoy se detenta como el líder de las mayorías, el hombre del pueblo, el hombre que representa al hombre común. Y a pesar, doctora, querido público consentidor, de que abiertamente nos ha advertido de una deportación masiva que podría incluir a mismos ciudadanos estadounidenses, pero que no sean blancos como él, pues cita el Operation Wetback de la década de los 50 de Dwight Eisenhower, el cual busca replicar a mayor escala. A pesar de eso, tenemos este fenómeno de mexicanos y mexicanas diciéndonos en nuestros chats, diciéndonos a veces en la calle, oye, pues yo sí votaría por Donald Trump. Fíjese, doctora, que me ha pasado acá en los Estados Unidos y allá en México. Allá en México no lo quiero tampoco comprometer, pero hay un señor que tiene un negocio y que a mí me gusta mucho irlo a visitar cada vez que voy allá a México, a decir dónde, que me dijo que él creía que era pura palabrería de Trump, que no la iba a cumplir al fin y al cabo. Yo lo que le explicaba a él y lo que le quiero explicar a usted, público consentidor, es que no solamente es Trump es la cara, pero detrás de él hay un llamado Project 2025 que busca pues dejar por encima de todos acá en los Estados Unidos a eso, a los hombres blancos, heterosexuales, mayores de 30 años, por encima de las mujeres, de las minorías. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora? Uy, Toño, pues me das en mi mero mole porque tú sabes que estos son temas que me interesan muchísimo. Primero déjame decirte que yo creo que ayuda mucho tu comentario para poner algo que es importante en la mesa. El fascismo, el autoritarismo, la visión del mundo, digamos, decimonónica, obsoleta ya en muchos sentidos, no tiene nacionalidad. Entonces, seguir atribuyendo como que hay una solidaridad casi porque eres de una nacionalidad con la otra, pues lo único que no nos ayuda y por eso hay que empezar a verlo desde otra perspectiva. Yo por eso digo que nos hermana más pues el sentido de las clases sociales, porque muchas veces mucho de lo que está padeciendo la clase más humilde en Estados Unidos pues, se compara a cualquier otra circunstancia en el mundo, a pesar de ser un país tan rico, por decir un ejemplo. Entonces, ahí eso pues no ayuda y lo que demuestra es que en el caso de México los principales traidores a los propios avances y cuestiones progresistas para la población en México son nacionales mexicanos, los propios expresidentes son mexicanos, bueno, y por cierto, adquiriendo ya otras nacionalidades, ya nada más pudieron y cambiaron de nacionalidad, pero bueno, eso es una cosa que es tremenda, aunque la nacionalidad mexicana desde 1996 es imperdible, así que avísenle a Salinas de Gortari que será mexicano, lo quiera o no, por el resto de su vida. Bueno, dicho eso, Toño, sí creo que esto es importante ponerlo en la mesa porque te habla de otra dimensión, una en la cual pues las personas consideran que no podrían ser, vamos, confundidas o puestas en el mismo saco que ponen a otros, porque yo no soy ese. Bueno, si hay alguna cuestión de racismo o una racia, ¿no? Que detienen las personas en la calle y hay una presunción de que es por el color de piel o la supuesto de que tal vez te ves como indocumentado, una persona dice, no, pero pues, obviamente yo no, porque se nota que yo no. Bueno, ¿se nota o no se nota, Toño? Hay historias donde claramente justo el tema del racismo lo que muestra es que no hace esa distinción y la gran sorpresa para las personas es cuando se dan cuenta que son exactamente del mismo tono de piel, del mismo estilo, la misma, digamos, en fisonomía que el que suponen
que es distinto a sí mismo, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque cuando las personas se dan cuenta de que el racismo es realmente una cuestión que las toca y las involucra, porque es ignorante, el racismo generaliza, porque mete en el mismo saco a todo mundo sin hacer esta distinción que queremos ponerle nosotros o las personas. Entonces, es una sorpresa cuando ocurre y que las personas llegan a darse cuenta. Personas que en la época justamente con Trump ocurrió, personas que fueron deportadas y que son ciudadanos estadounidenses. Pero entonces, es que soy ciudadano y usted es de origen tal y se le nota, y esa es la presunción del racista. Entonces, tú lo pones también en el contexto de un gran debate que, por cierto, Toño, hay que hablar mucho de esto, porque en México se conoce muy poco, se ha hablado muy poco de este tema, Toño, y es el tema del proyecto 2025, que es un proyecto, quienes están en Estados Unidos lo han oído, ya le saben, pero acá en México no. Y es un proyecto que está impulsando el grupo más cercano que está atrás junto con Donald Trump, y que ya habían sido muchos de ellos funcionarios con él en su esperemos única administración, y que tiene una serie de restricciones realmente muy obsoletas, sobre todo con una cuestión que contradice, digamos, algunos de los valores más casi de su formación de identidad cultural estadounidense, como son atentar contra el derecho individual de que cada quien decide su vida en términos totalmente independientes. Por ejemplo, cuestiones con la educación, Toño, el hecho de que se prohibirían ciertos libros y se permitirían solo algunos en las escuelas públicas, incluso restringir la educación pública. En eso están, bueno, parados de puntas la parte educativa, los profesores de escuelas públicas en Estados Unidos, pero también restricciones muy fuertes que se ha vuelto el tema de campaña, y eso explica mucho del avance de Kamala Harris, digo, un avance de donde venía, pero todavía nada de que avance, ¿eh? 3 puntos en lo electoral no es nada, Toño, 3 puntos de ventaja. Bueno, pero es el tema de la decisión sobre el cuerpo, dicen ellas, las mujeres en Estados Unidos, sobre el tema de la interrupción del embarazo, o el hecho mismo de decidir tener o no hijos, cuándo, en qué momento, pero asociado a otras cosas, a tu propia trayectoria de vida con una decisión individual. Entonces, el tema no es solo la sexualidad de las personas y su derecho sobre ese tema, es el tema del individualismo, Toño. Entonces, en el momento en que logró Kamala Harris ubicar ese tema, no solo en la esfera de los derechos sexuales y reproductivos, sino en el atentado contra el individualismo, contra la libertad de las personas en esa sociedad donde esos son valores muy interiorizados, creo que eso es, digamos, para mí en este momento el rasgo que la ha logrado catapultar, sobre todo con las mujeres, incluidas las republicanas, ¿no? Las que han ido decantando por ese discurso contrario a lo que este proyecto 2025 estipula como no solamente prohibición de temas como esto que yo decía, la interrupción del embarazo, sino control sobre una serie de cosas que tienen y atentan contra este tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, casualmente de las mujeres, Toño. Yo nunca he entendido por qué, que si los hombres no tienen sexualidad y derechos también de sexo reproductivos, vamos, no tienen por qué tener tampoco hijos nada más por tener relaciones sexuales. Pero entonces, este tema del proyecto 2025 es muy importante porque tiene un capítulo que tú bien señalas, es el escrito de este proyecto tiene casi 1000 páginas y se ha discutido como por capítulos por la importancia que ofrece cada uno de los temas. Pero en el tema migratorio, no solamente, bien tú lo decías, habla y ya menciona que habría una deportación masiva, y ahí es donde entra tu comentario inicial, al que se para enfrente que parezca que no es lo que ellos creen que es un local estadounidense, entendido por
sajón, vamos a decirlo así. Entonces, ahí entra cualquiera, Toño. Entonces, que no se la quieran dar de que es que yo tengo aquí no sé cuánto tiempo y una ciudadanía y casi que yo además, no, espérate, te pareces mexicano a los ojos de ese, te ves como mexicano, bueno, ahí vas en lo mismo, y en lo que averiguas, pues ahí entras en ese saco. O hasta por el apellido, doctora. Es que yo tengo entendido que en aquel entonces incluso a personas que eran hispanos caucásicos de origen mexicano por el puro apellido, los deportaron. ¿Sabe usted que deportaron a la abuela de Vicente Serrano? La abuelita de Vicente Serrano fue de las personas a las que deportaron en esta racia en la década de los 50. Es un caso espantoso que Vicente llevó, de hecho, a un documental. Al fin y al cabo hubo una restitución, ¿no? A la familia de Vicente, pero en la realidad así fue, ¿no? Tiene toda la razón, a pesar de que puede haber la idea de que es la persona que lleva 2 generaciones ya aquí, se siente muy estadounidense, ni español habla, se podría enfrentar a un futuro fascista con este señor que se la pasa amenazándonos, ¿no? Oye, es súper interesante. Por favor, mándame el link de este documental que hizo Vicente. Me parece, además de muy interesante, muy importante conocer, bueno, también fascinante, porque te habla también de estas rutas, digamos, que ha ido siguiendo la política migratoria, que no siempre es solo, bueno, no lo que estipula los estados, pero también es la otra parte, digamos, la parte fantasma, que es también cómo se ejecuta y cómo muchas veces los criterios no habrá racismo ¿no? En una deportación, sí, pero el policía de a pie a lo mejor le tiene sin cuidado y agarra parejo. Entonces, eso es lo que quiero transmitirles, que creer que estamos excluidos de una conducta racista y que podemos estar, digamos, alejados de eso, es una inocencia total. Y por eso este proyecto 2025 no solamente prohíbe, también, por ejemplo, prohíbe la entrada de personas, dice, musulmanes. Toño, o sea, estás hablando de uno de los grupos más grandes del planeta. Eso tiene una implicación para millones de personas de origen musulmán estadounidense, con o sea, sus redes, sus familias, ¿sí? Entonces, hay como ataques muy frontales a grupos diferenciados, como ahora menciono con los musulmanes, pero con la migración, que se supone además siempre con esta pretensión de que siempre va a ser indocumentada, ¿no? O sea, que también esa es la otra cosa, que hay que ubicar en este contexto, pues, la falta de una política migratoria que tú mencionabas también al inicio. Entonces, sí creo que el hecho de que hayas personas, y ojo, el otro día yo oía, decían, no, con Kamala Harris ya bajó un poco el porcentaje le dicen allá, ¿no? Latinos, que bueno, ¿no? De latinos que votarían por Trump, que ya bajó a 26%. Toño, eso es muy alto respecto a hace apenas una década, donde no más del 21% de entre los latinos eran votantes republicanos. Entonces, es más bien qué fuerte el aumento de esa visión más cerrada, más de derecha, porque los republicanos tienen más esa visión, es como muy semejante al discurso que maneja la parte más doctrinaria del PAN, ¿no? El derecho, la propiedad privada por encima de cualquier cosa, toda esta libertad individual a costa de, ahora sí que el típico tema de que pues tú te subes, te montas en el que se deja. Y eso es parte de una visión, pues al final de cuentas, de modelo económico respecto a otro que dice que pues, hay que compartir y que la desigualdad también es una cuestión que afecta eventualmente aún a los que creen que se libran de las tragedias que traen por sí mismas los temas como la pobreza extrema. Entonces, este famoso proyecto que tú mencionas y que es muy importante conocerlo, yo creo que hay un punto en el que esa es, y lo van a explotar ahora mucho los demócratas, vas a ver, un elemento muy fuerte para desnudar a los republicanos. ¿Por qué es extremo? Porque no nada más estipula, bueno, ¿no? La libertad individual, bueno, pues eso lo estipulan todo, es el ADN estadounidense o el libre mercado, la propiedad privada, sino el punto es que lo llevan a un extremo en el que ya se hace más bien casi que pasa, no, lo aprieta tanto que acaba convirtiéndose en un control que fortalece al Estado. Fíjate qué paradoja.
en vez de menos Estado y más sociedad, como les gusta decir a los, sobre todo en general a los estadounidenses, pero vamos a suponer más los republicanos, aquí estipula una cosa donde el Estado acaba volviéndose tal monitor, tal controlador, tal observador de la vida privada de las personas, que bueno, pues acaba siendo contraproducente de su propio credo, digamos, capitalista extremo. O sea, es una paradoja brutal. Y yo creo que los demócratas van a explotarlo bien como un tema de campaña para desnudarlos y ponerse ellos como los defensores del libre mercado, de la propiedad privada, pero en una versión más light, ¿no? Donde al final de cuentas las personas construyen su propio futuro, como si no hubiera fuerzas del mercado que también te impiden acceder a ciertas cosas e impiden la movilidad social, Toño. Digo, también, vamos a decirlo, para que tampoco se vayan a ir con la finta de que un discurso muy progresista. Es un discurso, desde mi punto de vista, bueno, que dado este escenario, pues obviamente ofrece un poquito más de movilidad y de salidas, y sobre todo porque es Donald Trump el candidato que se postula como para la presidencia, y porque trae atrás de sí de manera muy cercana, muy hablándole al oído a estos redactores, editores del proyecto 2025, que ahorita métanse a googlearle porque hay que estar atentos, porque eso es lo que debaten hoy en Estados Unidos, Tony. No, y muchas veces cuando hablamos de este tema me pide el público, querida doctora, en nuestros chats, que mencione que pues es lo mismo con el Partido Demócrata. Sí, no, una y otra vez lo he dicho, no, en el Partido Demócrata no cantan mal las rancheras. Con eso empezaba este espacio al hacerle la pregunta a la doctora Leticia Calderón Chelius. Efectivamente, el Partido Demócrata nos da tole con el dedo. Efectivamente, Barack Obama fue el deportador en jefe. Efectivamente, el Partido Demócrata fue el que inicia este brutalismo en contra de los inmigrantes indocumentados a partir de los gobiernos de Bill Clinton. Él fue el que inicia esta nueva tendencia de sentimiento antiinmigrante. Fue el Partido Demócrata con Clinton, que ya después puso ya a su esposa a decir que quería puentes en lugar de muros. Y el Partido Demócrata, como bien menciona la doctora Leticia Calderón Chelius, está muy lejos, pero muy lejos, muy lejos de la izquierda y del progreso. Es, en la opinión de su servidor, muy parecido al Partido Acción Nacional de México o al Partido Popular de España, no es la verdad, ¿no? Pero tenemos a un partido republicano que en estos momentos se asemeja a movimientos, neofascistas, como los que tienen ahí en Francia con la señora Le Pen, o como los que tienen en Italia con la señora, se me fue el apellido de esta personaje que es fanática de Mussolini, Meloni, la señora Meloni, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta en cuanto a nuestro futuro en este país. Y querida doctora, me gustó muchísimo que pudiéramos platicar de este tema que pareciera que no, pero a muchos miembros de esta gran audiencia acá en los Estados Unidos, vaya que les interesa, es algo que nos piden constantemente y que me gustaría repetir con usted, si se puede, en lo siguiente. Vienen ya las elecciones, como usted bien dice, están muy cerca un candidato del otro en las encuestas, hay que considerar también los colegios electorales y bueno, pues todo esto lo estaremos analizando con usted. Mientras tanto, le pido que por favor nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Gracias, Toño. Leti Chelius es mi cuenta de Twitter. Y sí, déjame decirte que es un tema que interesa mucho en Estados Unidos y yo lo celebro, pero debe interesar en México y debe interesar en el mundo, porque desafortunadamente los estadounidenses tienen un liderazgo y un predominio, y es una gran nación, vamos, yo tengo un sentimiento siempre ambiguo, porque tengo una admiración, un seguimiento, me fascina leer historia de Estados Unidos, toda la discusión pública, pero no podemos no conocer justamente, digamos, a ese monstruo de 1000 cabezas, también con sus bondades. Hay que entrarle y hay que conocerlo, y a veces en México, Toño, se conoce poco. Entonces, qué bueno que hables y que también quienes estamos de este lado de la frontera, lo sigamos, y 62 días, ¿no? Para la elección en Estados Unidos, y así van
en una recta hacia atrás y a ver cómo se pone, porque aunque tú decías, son lo mismo, no, creo que eso podemos hablar después, Toño, porque efectivamente Obama pues cargó con este estigma del deportador en jefe, y lo fue en el sentido de que coincidió con su presidencia, pero también, digo, ahí entraríamos a una discusión, ¿no? Sobre cómo estuvo el debate público en ese periodo, y sobre todo, él aprobó el tema de DACA, que es lo que permite hoy a millones todavía mantener ese estatus que Trump, el día que entró, Toño, firmó en contra. Entonces, sí es cierto que pues sí, son iguales en un sentido, pero ya en la fineza, pues ni modo, uno tiene que elegir, y en la fineza, pues es obvio que nosotros no votamos, Toño, pero deberíamos, casi, pero ese sería el comentario, @Letichelius, y pues acá atenta siempre y encantada de hablar contigo. Te ves muy guapo, Toño, con ese look, me encanta verte así con esa cana, te ves muy, muy, muy bien. Muchas gracias, doctora. Siempre hace que me sonroje cuando hace este tipo de cumplidos, y pues sí, nos faltó ahí la melatonina y pues ya ni modo. Pero muchas gracias, doctora. Se lo agradezco como siempre, y le agradezco pues estos comentarios finales, esperando que se repita esta plática. Se vienen tiempos interesantes acá en Estados Unidos, y yo le aprecio también que hable de ese reconocimiento a un país que no nació siendo neoliberal, ni en la Declaración de Independencia dice tenemos que ser capitalistas, tenemos que ser neoliberales, ni en la Constitución lo que se plantea es que se debe luchar por la libertad, se debe luchar por nuestro derecho a la felicidad. Así que, pues bueno, eso dista mucho de los hombres que desafortunadamente han detentado los cargos de poder en este país. Y nosotros, como mexicanos-estadounidenses, tenemos el sartén por el mango para cambiar las cosas. Doctora, pues seguimos platicando de esto. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí tiene la doctora Leticia Calderón Chelios. Qué gusto siempre da platicar con ella, con esta académica del Instituto Mora. Sígala, por favor, en sus redes sociales. Y le pido